Luis Eduardo Ya Moraz, está, se que presentó ya está solo. aquí con nosotros. Les repito un poco porque lo invitamos, porque un estudio de la Universidad de la República cuestiona que el crimen organizado explique el incremento de asesinatos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Estábamos justamente lo que ustedes escuchaban en los comentarios, porque yo les decía que estaba muy interesante el estudio y todos los elementos y los factores que analiza. Considera que, básicamente, para empezar a explicarlos para aquellos que no leyeron el informe, que se hace una suerte de simplificación de las causas cuando hablamos de estos de los homicidios ocurridos en Uruguay en los últimos años. Hiciste un trabajo sobre eso, estudiaste las causas, cruzaste variables y distintos aspectos a tener en cuenta. Contanos un poco cómo se gestó este trabajo también. Bueno, gracias por el elogio. A ver, ¿por dónde empezar? Hace 10, 15 años atrás, explicar la violencia, el delito, los homicidios, hacía inevitable referir a variables de tipo estructural o variables de tipo institucional. ¿Qué son estas variables? Básicamente desempleo, pobreza, bajo acceso a una educación de calidad, falta de vivienda, bajos salarios, en fin, lo que se llama normalmente en la jerga de los estudios sociológicos, de las ciencias sociales, variables estructurales. Uruguay trata muy mal a sus jóvenes. Cuando uno mira la tasa de desempleo de la población en general, las tasas no son malas en el contexto latinoamericano, pero cuando uno ve la población menos de 25 años, tiene que multiplicar por 3. Y si es mujer menor de 25 años, lo tiene que multiplicar por 4. Entonces, ahí hay un problema estructural que muchos colocamos como un elemento importante al momento de considerar el delito, la violencia, los homicidios. Hay otros colegas, otra familia de explicaciones, si se quiere, que dicen no es el tema de la desigualdad, sino que viene por el lado de el déficit institucional. Son las instituciones las que funcionan mal, son los individuos que no adhieren a las normas, es la falta de policía, la benevolencia de la justicia. O sea, hay un problema institucional detrás de la violencia. Eso hace 10, 15 años atrás. Ahora se terminó todo eso y apareció el crimen organizado. Uh-huh. El crimen organizado te explica todo. Te explica los fondos ganaderos, la estafa de miles de personas, millones de dólares. Te puedo explicar el tucán. Apareció un tucán, un ave hermosísima, en Solís. Es un ave originaria del Amazonas, no vino volando. Ahí hay una red de tráfico de fauna exótica. Entonces, ¿qué tiene que ver? Las estafas de los fondos ganaderos, las estafas realizadas por una inversora, una persona que maneja fondos de inversión, con las armas que se venden de repente en una feria, con el microtráfico. O sea, estamos metiendo en la misma bolsa muchísimas cosas y eso nos sirve para opacar, ocultar, negar el impacto que tiene las variables estructurales y las variables institucionales. A eso apuntás cuando haces referencia a esa simplificación de las causas, ¿no? Exactamente. Es una simplificación, pero además ahora se agregó un nuevo problema, hay una nueva dimensión que tiene que ver con lo que está pasando en el Caribe. Por ejemplo, lo que pasó en Río de Janeiro. O sea, el crimen organizado empieza a desatar una serie de reacciones del poder punitivo del Estado en la forma más descarnada. ¿Sí? Empieza a haber una geopolítica del crimen organizado. Detrás del crimen organizado se esconden grandes intereses y para eso tenemos que desplegar fuerzas militares en el Caribe para controlar eso. Cuidado. ¿Está comprobado que el crimen organizado esté en la otra vereda de lo que son las instituciones y el Estado? Porque a veces hay cosas que uno no se explica. Claro. Uno no se las explica. Para empezar, el concepto reformatorio que tenemos, por ejemplo, aquí en Uruguay. Uno no se lo explica. Si uno quiere arreglar realmente un tema, bueno, abarca todo. No se trata solamente de represión. Obviamente la represión forma parte de un proceso de arreglo de las cosas. Pero es el sistema reformatorio, la educación, la salud, y siempre pensando en la gente más pobre, en la gente más sumergida, ¿no? Exactamente. Bueno, una de las características del estudio es justamente echar luz sobre los homicidios
ocurridos entre el año 2013 y 2024, 12 años de homicidio, utilizando datos del Ministerio del Interior que están disponibles para cualquier ciudadano que quiera hacer este ejercicio, discriminando por seccionales policiales, y eso cruzándolo con los datos que elabora el Instituto Nacional de Estadística sobre pobreza, desempleo, vivienda, hacinamiento, o sea, una cantidad de variables estructurales. Lo que vemos es que en el municipio CH, por ejemplo, que corresponde a la seccional décima, no hay homicidios por ajuste de cuenta, no hay víctimas con antecedentes penales, no hay impunidad porque los pocos homicidios que hay, se aclaran todos. Entonces tenés un problema ahí estructural, porque cuando vos mirás las tasas de homicidio que tiene el municipio A, por ejemplo, la zona oeste de Montevideo, que se destaca por una serie de características de pobreza, de hacinamiento, alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, en fin, todas las cosas que nosotros más o menos sabemos. Cuando mirás las tasas de homicidio, son tasas centroamericanas, escandalosas. Cuando uno mira el municipio CH, concretamente la seccional décima, no hay homicidio, hay años que hay 0 homicidios, o sea, las tasas son europeas. Pero no solo no hay homicidios, sino que ese combo que se armó en los medios de comunicación, en el sistema político, del homicidio por ajuste de cuenta, la víctima con antecedente y la comunidad en cierta medida cómplice, porque no se pueden aclarar los homicidios porque la comunidad no colabora, ¿sí? Entonces se armó esa especie de combo donde tenés el homicidio por ajuste de cuenta, tenés la víctima que tiene antecedentes, es un conflicto entre ellos en definitiva, ¿sí? Lo que dice, se maten entre ellos, y no tenés aclaración. Ahí hay un problema institucional, no solamente la pobreza de la zona, sino que tenés un problema institucional, porque lo que está fallando ahí es la capacidad del Estado de hacer justicia, porque gran parte de los homicidios por ajuste de cuentas son cuentas que el Estado no resolvió esclareciendo el homicidio original. Son los familiares de una víctima que, más allá de que el ajuste de cuenta entra cualquier cosa. Exacto. ¿No? Y vos ahí también marcás, además del nivel de aclaración de los homicidios, el caso de víctimas que contaban con antecedentes. También lo mencionás vos, de ahí de estudiar los casos con las carátulas que tenían, ¿no? Exacto. Ese estudio bien minucioso. Exacto. Una víctima que tiene antecedentes, ¿qué nos está diciendo? Una víctima de un homicidio que tiene antecedentes penales. ¿Qué nos dice? Bueno, lo primero que nos dice es que está vinculada, que todavía continúa vinculada a la vía delictiva. Pero ahí hay un fracaso del Estado. Porque si la persona estuvo privada de la libertad, y ahí viene un poco lo que decías recién de los reformatorios, el gran germen del crimen organizado en América Latina han sido los reformatorios que no reforman. Son las cárceles que no rehabilitan. Ese es el origen del primer comando de la capital, en San Pablo. Ese es el origen del Comando Vermelho en Río de Janeiro. Son las cárceles como fuente del delito reconocido por el propio Ministerio del Interior. Libro Blanco, si ustedes observan la introducción del Libro Blanco para la reforma del sistema penitenciario, que lleva la firma del Ministerio del Interior, es un documento oficial del Ministerio del Interior, dice que las cárceles no están rehabilitando. Confiesa al Ministerio del Interior que es inconstitucional, porque las cárceles no son para mortificar, artículo 26 de la Constitución. Sin embargo, hay un juego perverso ahí, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos no reclamamos tampoco que el Estado funcione en ese caso, porque está eso, el que se maten entre ellos. Y muchas veces el que se maten entre ellos hace que muchas personas que viven en el derredor, tú mismo lo estabas puntualizando, sea de alguna manera rehén y víctima de lo que está pasando. Pero lo que no tenemos en cuenta es que esa situación lentamente, y no es que vaya a pasar, ya está pasando, desborda en toda la sociedad. Exactamente. El creer que la solución es poner más gente presa sin tener programas de rehabilitación es el gran problema que tiene la sociedad uruguaya. ¿Hace cuánto que nos vienen avisando desde las Pero esto las lo dijo organizaciones de Manfred derechos Nowak. humanos? En el año 2009 dijo, las cárceles uruguayas son un infierno. Yo no vi nada igual. Un centro de tortura, ¿se acuerdan? Exacto. No vi nada igual en el mundo, dijo Manfred Nowak. Sí. Las cárceles uruguayas son un infierno. 2009. Pero ya se sabía de antes. Claro, pero ahí está el problema.
Las cárceles uruguayas son un infierno para el que está por fuera de todo ese sistema delictivo. Bueno, para el que no tiene plata, hay Marcola, uno de los líderes del primer comando de la capital, dice en se dice que es un falso reportaje, pero bueno, no importa, el concepto sirve. Con plata, la cárcel es un hotel. Hay de todo. Dentro de la cárcel. Tenés todos los servicios que vos quieras. Afuera lo tenés adentro de la cárcel. Sale mucho más caro. Obvio. En la medida que sale muchísimo más caro, la plusvalía que se obtiene de ingresar un celular, 300.000 pesos dicen que costó el celular para uno de los miembros de la banda de los Alvin, vendido por un policía, que aparentemente fue incautado. Ahí hay un problema. Si yo pago 300.000 pesos un celular y después me lo incauta, hay algún problema ahí en la interna que generó este atentado contra la institucionalidad. Entonces, dentro de la cárcel hay de todo, está todo, circula de todo. Entonces tenemos 16.000 personas y en los barrios después se reproduce todo ese modelo carcelario, se reproduce, toda esa violencia se reproduce. Termina siendo un negocio y un germen. La gente tiene miedo de que venga el primer comando de la capital. Lo que hay que preguntarse es por qué todavía no llegó. Porque el origen del primer comando de la capital es justamente la matanza de Carandirú en el año 1992, donde las fuerzas policiales masacraron a 114 presos que se habían amotinado, pero se habían entregado, y nunca hubo justicia para eso. A partir de ahí aparece el primer comando de la capital y después sabemos todo lo que generó y que está generando en todo el continente. Luis, ¿sabes qué? Me quedo pensando si en todo esto que vos estudiaste para este trabajo, hay por decirlo de alguna manera, un error de lectura o de interpretación en general de la causa de los homicidios o una lectura equivocada, por decirlo de alguna manera. ¿Esto qué tanto nos aleja de poder llegar a medidas más acertadas? ¿O es simplemente una lectura equivocada, pero las medidas pueden ir en el sentido correcto? Tiene consecuencias. Estás poniendo un punto importantísimo, porque de la definición que se hace del problema va a depender el tipo de solución que estás intentando articular. Porque si ya las causas ya estás mirando mal el origen, exactamente. La consecuencia no la vas a invocar nunca. Exactamente. Porque cuando a mí me dicen crimen organizado, ¿cuál es la solución para el crimen organizado? Es muy ingenuo decir educación, políticas sociales, políticas de pleno empleo para los jóvenes que están en peor. Es absurdo, es ingenuo. Había un fiscal que decía el pensamiento frutillita, lo repetía una y otra vez cada vez que hablábamos de las causas sociales y de que las cosas necesitaban determinado tiempo de maduración para lograr realmente enfrentar un problema que era complejo, no era sencillo. Bueno, decía, esto es no es Suecia, Uruguay no es Suecia, frutillita, pensamiento ingenuo. Hemos llegado a este resultado, donde las cárceles empiezan a mostrar signos claros de descontrol, porque la definición que se hace del problema nos lleva a pensar que leyes más rigurosas y más gente presa y jueces más estrictos nos van a sacar del problema, y lo que están haciendo es generar un mayor nivel de problema. La actuación en las cárceles y la mejora de todo el sistema termina siendo, con distintos actores que hablamos siempre, el nudo del problema, ¿no? Y parecería que hay consenso en eso, además. Eso es con lo que siempre nos quedamos. Todos están de acuerdo en que el problema surge o termina ahí, porque es un círculo. Pero desde tu lugar, ¿cómo ves que se puede empezar a no digo a solucionar esto, pero por lo menos... Me gusta que no digas soluciones. No, sí, claro. Un problema, después va a venir otro y otro, pero por lo menos a encaminar una lectura más acertada de esto. Bueno, encontrar soluciones. Cuando se llegó a este nivel es difícil. Yo hace más de 30 años que estoy en el tema. Claro, vos además sos director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho, no perder de vista eso. De ahí se forman, de ahí salen, de ahí después tenemos a quienes actúan en estos temas directamente. No es que hiciste un informe para publicarlo en la revista especializada en el tema.
Yo les agradezco especialmente la posibilidad de un artículo que es generalmente académico, que queda restricto a un círculo de académicos, poder trasladar a la opinión pública, traducido obviamente a algo más entendible por la gran ciudadanía, de poder dar a conocer este estudio. ¿Qué cosas se pueden hacer? Las cosas que ya estaban dichas hace 40 años. Yo recuerdo a Juan Pablo Terra, a la salida de la dictadura, dijo: 40% de los niños nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen en situación de pobreza. ¿Sí? Tenemos un problema serio en la reproducción biológica de la población más joven. Creo que hay que mejorar el sistema educativo, un sistema educativo obviamente mejorado que tenga vínculo luego con el mercado de trabajo. Porque ¿qué pasa? Yo trabajé en contacto directo, no solamente estuve en la universidad sentado, ahora últimamente sí, estoy básicamente dedicado a las clases y a la investigación más académica. Trabajé en contacto directo con gurises que me decían: la educación, el liceo, ir tantos años a un lugar donde no te enseñan nada que sirva para algo, porque después los gurises no conseguían trabajo, porque viven en las zonas más pobres y nadie les va a dar trabajo. Eso está estudiado por el INJU. Las encuestas nacionales de juventud te dice la primera experiencia laboral, 8, 9 de cada 10. En una población que ha crecido también en esa situación. Claro. Digo, lo que hace más difícil también la competencia a la hora de buscar trabajo. Exactamente, no es difícil desarrollar competencia, es difícil estudiar, y si haces el esfuerzo de estudiar y desarrollar las competencias, después te encontrás con un mercado de trabajo que es árido para el gurí que está en situación de exclusión social. Y yo te pregunto si no tenés un sobrino, un primo o un hijo o un amigo, el hijo de un amigo que no encuentra trabajo en el mercado laboral y está capacitado. Porque pasa eso, la gente de la clase media y la clase alta se va del país o se iba del país y te decía: este país no le da oportunidades a los jóvenes. Pero cuando son pobres, es decir, no, son vagos, no quieren trabajar. ¿Cómo no va a haber trabajo? Está lleno de trabajo. Y no es así. Más allá de que el trabajo compite en serias desventajas con el mercado ilegal, porque vivimos en una sociedad consumista y querés consumir y consumir. Bueno, y ahí entran esas acciones que también se habla siempre, cómo empieza lo que mal llamamos también, ahí tenés crimen organizado o todo el ámbito que se mueve en torno al narcotráfico, la salida fácil, obviamente que no en todos, pero son oportunidades que encuentran para captar también. Es la posibilidad que tiene un muchacho joven de salir adelante. Pues mira alrededor y ve que el padre es honesto, muy trabajador, el abuelo es honesto y muy trabajador también. Gente que se rompe el lomo de la mañana hasta la noche y sigue viviendo en el mismo asentamiento generación tras generación. Entonces ese es el futuro, porque dicen: no, claro, no vamos a estigmatizarnos, no todos los pobres son delincuentes, no, por supuesto, son pobres, son honestos, son muy trabajadores y siguen siendo pobres el resto de la vida y viven en el mismo asentamiento, pues el lugar de nacimiento determina todo el destino futuro de ese niño, de ese joven. Esto para decir algo que académicamente tiene que ver con la movilidad social. Se han obturado en Uruguay la movilidad social. Esa idea del español que decíamos: yo con una mano atrás y otra adelante. Mirá cómo salió. Bueno, hoy en día eso es muy difícil lograrlo por la vía del trabajo legal. Vamos a ser honestos, vamos a decir la verdad. No hay movilidad social, no hay movilidad geográfica. El que nace en determinado lugar, lo veíamos con algunas entrevistas a gurises que está en Malvin Norte, por ejemplo. No, perdón. Sí, no, seguí, por favor. Seguí, por favor. Que vivían en el asentamiento Candelaria. Ahora el asentamiento Candelaria lo regularizaron, se trasladó. Un asentamiento chiquito, relativamente reciente. Le preguntabas en qué barrio vivís y te dice: yo soy del Candelaria. A 2 cuadras de ahí está el complejo de viviendas del Aquiles Lanza. Ibas ahí y le preguntabas: ¿de en qué barrio sos? No te decía Malvin Norte, Buceo, te decía: soy del Aquiles Lanza. Gente que está a 10, 15 cuadras del mar, de la playa Buceo, y niños que no conocen la playa, nunca vieron el mar, están a 10 cuadras de la playa. Entonces ya no hay movilidad social ascendente, no hay movilidad geográfica, se vive en un núcleo del cual es muy difícil salir,
Y el único mecanismo de identidad y de pertenencia, en definitiva, te lo da el que está en el negocio. Luis, quizás la pregunta no sea para vos, pero quizás tengas una respuesta. ¿Se han hecho algún tipo de estudio? Cuando te hablo de un estudio, te estoy hablando de un estudio serio y objetivo, de cómo asistir esta situación sin caer en el asistencialismo, que son cosas diferentes. Una cosa es asistir y otra cosa es el asistencialismo. El asistencialismo ya vimos que mayoritariamente, quizás en alguna excepción sí, pero mayoritariamente no funciona. Y de alguna manera empeora las cosas también. Correcto. El tema es construir ciudadanía. O sea, asegurar a aquellos jóvenes, adolescentes, que quieran estudiar, que puedan seguir estudiando y no tengan que abandonar por razones económicas. El tema pasa por brindar oportunidades laborales a aquellos jóvenes que no quieran estudiar y que puedan acceder al mercado de trabajo, en primera experiencia laboral. Yo creo que por ahí un poco viene la posibilidad de empezar a cambiar la pisada, ofrecer la alternativa. A mí me pasó de trabajar con gurises que estaban en conflicto con la ley, que no estaban institucionalizados. Trabajé con gurises institucionalizados dentro de lo que era el viejo INAME, con gurises en un medio abierto en determinado barrio de Montevideo, gurises que estaban en lo que en ese momento se llamaba el chorreo, gurises que así se vanagloriaban de la cantidad de plata que hacían. De repente una tarde, varios trabajaban como punguistas en la línea de Agraciada, demostraban el faco de billetes que hacían. Yo le decía, bueno, mirá, esta es tu opción, perfecto, yo no, me parece que no es la correcta, nosotros hacemos otras opciones, que en determinado momento te viene y te dice, mira, tenés razón, pasa que mi novia me insiste, mi madre me insiste, quiero salir de la que estoy, conseguime trabajo. ¿Qué trabajo le puedes conseguir a alguien que no tiene experiencia laboral? O que no sabes cómo te va a dejar a vos parado también si le conseguís trabajo. Porque ahí hay otro tema también. El tema, a ver, hay algo que ya sabemos que ha ido cambiando, y está bien que eso pase. Lo que escucharon generaciones como la tuya, generaciones como la mía, como la de Vale, del sacrificio de trabajar, y parecería que trabajar era o sea, te mantenía en un lugar, está todo bien, pero lo peor que te pasaba, lo que te podía pasar en la vida. Digo, hoy en día el trabajo, el concepto de trabajo, el esfuerzo que implica el trabajo también ha cambiado, pero no hay cultura de trabajo. En algunos lugares no existe, en algunas cabezas no existe la cultura del trabajo. Yo siempre repito lo mismo, basta con andar por las calles, por lo menos de Montevideo, para ver la fuerza de trabajo y de estudio que está tirada literalmente en la calle, que además, como esto siga creciendo, va a seguir saliendo más caro más adelante, porque seguramente, como van a ir sobreviviendo, también de alguna manera los vamos a tener que mantener, porque bueno, es una cuestión de un derecho humano. Ahí es el huevo o la gallina, ¿no? Ahí es también, si terminás así porque no tuviste la oportunidad, otra cosa es que vos tengas la oportunidad y no la quieras aceptar o no la puedas sostener, porque después que estás en esa situación, sostener algo es absolutamente difícil, más que cualquier otra situación. Le sumás el consumo, le sumás problemas de salud mental, más difícil aún, más problema para salir. Es un círculo que cada vez se va ampliando y complejizando más. Y un tema cultural, ¿vale? Un tema totalmente cultural. O sea, personas que no tienen, tipos con más lomo que yo, que no tienen ni cero vergüenza, cero recato a la hora de venir de pedirte una moneda, y que la más chica igual también sirve. Ciertamente, muchas de las personas que están en situación de calle son egresadas del sistema carcelario, ¿no? Ahí volvemos, se quiere un poco a la idea original, encontrar personas que pasaron varios años presas o tuvieron varios ingresos al sistema carcelario y siguen siendo analfabetos, no tuvieron acceso a la educación. ¿Cómo una persona que pasó 10 años en el sistema carcelario sale analfabeto? O que sabía de repente leer y escribir, tenía algunas habilidades, tenía cierta empatía, tenía conservado todavía cierta cultura del trabajo, y cuando salió las perdió porque adentro no hizo nada. Se le dinamitó totalmente. Vos hablás de ese concepto de empatía y hablábamos también de las oportunidades que dan los otros. Ahora, por suerte, estamos empezando a escuchar más de eso, del ámbito privado o incluso, bueno, el Estado como puede
dando lugares y puestos para gente que sí quiere aprovechar una segunda oportunidad, estando en infracción con la ley. Richard Reed ahora está encabezando un proyecto con 80 plazas para que los gurises que están en el INISA, en eso de formar y capacitar. Por lo menos ahí ves que se abre una puerta que pueda llegar a ayudar en algo. De acuerdo. Es cierto lo o que no es, lo ves que termina ayudando. Es difícil hablar de algo que todavía no sucedió, ¿no? Vuelvo al origen. El problema de el acceso al trabajo no es un problema solo de los excluidos o solo de los narcotraficantes o solamente de las personas que están en situación de calle. Dificultades para ingresar al mercado de trabajo con un empleo estable. Yo le pregunto, doy clase en primer año de facultad, les pregunto quién trabaja. Y todo le dice, ¿cuántos trabajos tuviste? Bueno, a los 18 años, 19, ya tuve 7, 8 trabajos. De 15 días, de un mes, de 2 meses, entras y salís. Entonces, ¿cómo desarrollás una cultura del trabajo? ¿Cuándo se cerraron las fábricas? Se cerraron las textiles. Camino Verá Cierto, eran todos llenos de textiles, cerró la compañía BAO, cerró la FUNSA, cerraron los frigoríficos, o sea, los lugares de empleo tradicional que generaban un sentido de pertenencia y una cultura de trabajo se cerraron. Hoy en día lo que tenés es el influencer, el emprendedor, que está bien que existan, está bien, pero arreglátelas como puedas. Te lastimaste, bueno, no tenés seguro de desempleo, no tenés sindicato, no tenés gremio, no tenés nadie, nada, estás solo. O sea, ¿cómo hacer para darle oportunidades laborales a los jóvenes uruguayos en general y cómo dárselas a aquellos que particularmente viven en determinadas zonas? ¿Quién de nosotros, vamos a ser honestos, quiénes de los oyentes que seguramente están criticando esto que estoy diciendo, le darían trabajo a un muchacho que no tiene experiencia laboral y que vive en determinada zona de Montevideo? No se lo das, le decís, Morás, ¿tenés algún amigo que me mandes? No, ¿se entiende? Entonces, ¿quién tiene la culpa de que se perdió la cultura del trabajo? ¿Del que está en situación de calle? Nosotros como sociedad no tenemos ninguna culpa. Y uno se pregunta, capaz que esta pregunta tampoco es para vos, Luis, si el Estado interviene tanto en nuestras vidas y es tan severo con quienes trabajamos y aportamos, ¿por qué no aplicar la misma severidad y la misma intervención para todos los uruguayos por igual? Digo, yo no estoy hablando de obligar a nadie a hacer nada que no quiera, sino de alguna manera, inteligentemente, yo qué sé, tenemos una cultura cooperativista acá en el Uruguay, que tengo entendido que es ejemplo en el mundo. Digo, tenemos en nuestra historia eventos, iniciativas, hay cosas buenas que nos pueden llegar. Bueno, nuestra educación en su momento también fue de vanguardia y fue ejemplo en el mundo. Sin duda, sigue siendo. Los uruguayos, hay jóvenes uruguayos que ganan premios, constantemente ganan premios. Tenés razón, es cierto. Sigue siendo. Pero es un 10%. Y son de la educación pública, por eso también es importante. Sí, la educación pública de determinados barrios. Mirá que la educación pública de Posito es muy buena también. Sí, es muy buena y le compite de igual a igual. Yo soy un hijo de la diferencia. educación pública y te compite, la Universidad de la República le compite de igual a igual a las universidades privadas. Por eso duele más. Yo lo veo en facultad, hay un 10% de muchachos que son brillantísimos, pero hay un 90% que no sabe por qué está en facultad, qué está haciendo, qué estoy haciendo acá. Y no son gurises de sectores marginales, porque están en la Universidad de la República, llegaron, terminaron el bachillerato y tienen, por lo menos para el boleto, para ir a la facultad y sentarse y tomarse un cafecito o comprarse un bizcocho cuando tiene hambre, pues son horas y horas de clase. O sea, no son los más excluidos. Y no saben lo que están haciendo, no saben cuál va a ser el futuro. O sea, tenemos un problema serio y lo tiene el mundo más Uruguay, que es una sociedad muy envejecida, que trata muy mal a los jóvenes en general, y en particular a aquellos que viven en determinados territorios. Sí, pero ahí también hay hasta cuestiones de crianza en el medio, ¿no? De temas de continentar a los más jóvenes, al que está estudiando, porque si vos estás en primero o segundo, una cosa que digas, no estoy muy segura si voy a conseguir laburo después de esto porque está difícil, otra cosa es no sé ni qué hago acá, ni para qué estoy estudiando. Todos estuvimos medios perdidos en esa etapa de la vida, pero me parece ahí clave también el rol de los referentes, ¿no? De estar ahí, de ayudar, de apuntalar, de no dejar caer, de acompañar, sostener, guiar en la medida que se pueda, ¿no? Los referentes somos los adultos. Exacto. O sea, este mundo, si se perdió, Cairo, la cultura del trabajo,
No lo perdieron los jóvenes. Se perdió, lo perdimos nosotros. No, pero está claro. Somos nosotros como sociedad que lo perdimos. Porque la culpa no es del chiquilín que no sabe para dónde va. Le dimos la cultura del consumo. Lo quiero ya. Si la cultura del consumo. ¿Quién está esperando? O sea, no le puede decir a un pibe que vive en ser ahorrista del banco hipotecario y estar 30 años pagando la cuota del banco hipotecario, porque ya no es, ese es otro mundo. Es otro mundo, el Uruguay ballista, solidario, de que uno estudiaba y terminaba el liceo, mis padres terminó el liceo y tuvo un trabajo para toda la vida. Y nos pudimos criar bien y tenía el liceo. Mi abuelo terminó la escuela, no terminó el liceo. Y tenía una cachila que lo trajo en 1920. Tenía la escuela, mi padre tenía el liceo. Yo tengo uno se pregunta muchas veces, ¿no? Si teniendo en cuenta que vivimos en lo que es la dinámica de nuestra democracia uruguaya, a veces parece, uno a veces siente, ¿no? que están más presentes, se le da más protagonismo a las contiendas partidarias, a las contiendas ideológicas, a controlar qué está haciendo este y qué está haciendo el otro, y parecería que las necesidades del pueblo quedaran atrás en todo eso, si el desarrollo durante todos estos años de lo que han sumado lo que fue la época de la dictadura también, una dictadura marca también el ADN de un pueblo, obviamente, si las mezquindades ideológicas, políticas, partidarias, no tienen gran responsabilidad también en esto, porque a veces uno siente que si bien hay acciones que hay que llevar adelante, de repente estamos 3 meses hablando del mismo tema y que no es un tema que uno sienta. Digo, está bien que se controle, está bien que estemos atentos a lo que hace el otro para poder corregirlo. De eso se trata la transparencia y la honestidad también política. Pero a veces uno siente que los verdaderos problemas de la gente quedan atrás. Exactamente. Y los resultados están a la vista, porque la que sufre es la gente. Hay una incapacidad de generar grandes acuerdos nacionales detrás de determinadas metas que sabemos cuáles son. El sistema carcelario es una, la infantilización de la pobreza es otra, sí, tal cual. La fragmentación territorial. Vivimos en dos sociedades totalmente distintas. Yo le decía, la tasa de homicidios en Posito es una tasa mejor que la europea. Y la tasa, te tomás un ómnibus, una hora después estás en otro barrio y las tasas son centroamericanas. Pero no solamente la tasa de homicidio, la expectativa de vida, el sistema de salud, el nivel educativo. O sea, son dos mundos totalmente distintos. Esto fue diagnosticado en la década del 90 por la oficina de la CEPAL en Montevideo, que introdujo el tema de la fragmentación, la segmentación y la segregación como grandes problemas de la sociedad uruguaya. Y de esto estamos hablando, pasaron 30 años y cada vez la sociedad se fragmenta más. Los baches son más profundos, cada vez más. Se profundiza cada vez más. Entonces me gustó que no estaba esperando la palabra solución para decirte, bueno, yo no hago política, no integro ningún partido político, no vendo ilusiones. Yo digo, en base a la evidencia, muestro la evidencia dispuesto al diálogo, al debate, pero es en base a la evidencia. Luis Eduardo, lo tuyo es una mirada académica con todas las credenciales que tenés y autoridad para analizar esto como hay que analizar, una mirada crítica de una lectura de datos que a la vista se hace de una manera, pero tiene una explicación mucho más compleja atrás. Y no quiero dejar de leer, hay un montón de mensajes hablando sobre todo del tema carcelario. Cada vez que tocamos el tema de los presos, empieza a aparecer el mensaje o de mano dura o que estén ahí y que queden ahí. Y hay otro que dice, siguen cometiendo el mismo error, por ignorancia, por inocencia o por complicidad. No todos los reclusos son rehabilitables, dejen de ser hipócritas, por favor, dice un oyente. Y ahí es hasta... es el marco legal el que se aplica. Y es lo que no se hace adentro de las cárceles también. Es lo que... Todo preso acá entra y sale. Exacto. Yo lo que veo es que se necesita una clase política dirigente. Seguiríamos con la carrera, la corrida de toros, si no hubiera existido un dirigente, José Valle Ordóñez, que dijo no. Seguiría existiendo un divorcio por la sola voluntad del hombre, no por la sola, seguiríamos en definitiva con el duelo.
Yo lo que veo que el sistema político está atento a la encuesta. Entonces la encuesta te dice hay que, mano dura, dárselas en la nuca, muchos años adentro y que se maten entre ellos. Entonces la opinión pública dice eso, el político mira de reojo las encuestas y lo que propone es una ley más dura. ¿Quién va a decir vamos a mejorar las cárceles? En campaña nadie habla de eso. No importa, Nadie. Eso no importa, pues eso no rinde votos. Sí, lo Entonces, que pasa, Nadie te habla para de mí ese, eso de ese como, aspecto. para mí eso es un síndrome como el de las casas de los tres chanchitos, ¿no? no Con hay- una casa de paja y una casa de madera, capaz que te guareces del calor y de la lluvia un rato y del frío. Con una casa de ladrillo vas a tener casa para siempre. Exacto. Y acá estamos, estamos siempre con chauchas y palitos en ese sentido. Nadie quiere escuchar que parte de la plata va a ir para ahí. Nadie. No Vamos es a lo ver. que no es lo que termina siendo redituable después políticamente, ¿no? Termina pasando eso. Luis, un placer tenerte acá. Gracias por esta entrevista, gracias por esta visita. Muchas gracias, a las órdenes. Muchísimas gracias. Encantado de la conversación. Un placer de poder hablar de estos temas. Luis Eduardo Moraz, estábamos hablando con el director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho.